Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien. Juan Colín, ¿Listos? ¿Qué día fue? ¿cómo estás, JJ? Aquí con los Arturos y los Vizcarra. Muy bien. Luke, ¿Eh? Sí, de cuarentena. de cuarentena. Muy bien. Beltrán, Dígame usted, ¿cómo sigues? todo bien. De la cabeza. Ya le pusiste el micrófono. Digo, ábrele el micrófono. Digo, de la cabeza no muy bien, ahí como que No, pero nací un poco, pero ya me lo doy. eso ya sabemos. Pero me refiero a cómo te sientes. No, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué pasó? El otro Arturo se va a dormir. No, para nada. Está tomando el estudio acá, en el reposo. Ya eché siesta hace rato, me quedé dormido bien. Iba a ver una película y ni prendí la tele. Me quedé dormido, no pude comer. Ya regresó doña Mari Carmen. Nada más que hay que se abre el micrófono para que nos diga cómo está. Sí. Ahí está. Sí, ya regresé, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien, aquí una taquicardia me está molestando. Pero ya el dolor de cabeza ya no. No, ya no me ha dado. Ya pasó. Ya pasó. El que anduvo con dolor de cabeza todo el día fui yo. Oh. ¿Y eso por qué? ¿Eh? ¿Y eso por Bueno, por la realidad no sé, yo que no dormí muy bien anoche y todo el día anduve con dolorcito de cabeza. Bueno. Hay que... Vamos aprovechando si tengan dudas o preguntas, comentarios. Nada, todo claro. ¿Y Brisa? No, Juanjo. ¿Brisa ya anda? Sí, ya bien. Ok. Aquí está más lejana también. Sandra, sí, también la pregunta. Pues yo comentarles que la semana pasada no tuvimos la reunión porque me tuvieron que sacar la muela, ¿no? Y pues ya lo estuvimos comentando en la semana, gracias a Dios no pasó a más que perder la pieza, pero hoy fui a que me revisaran, digamos, a que me dieran de alta ya para estar bien. Realmente no me dio ninguna molestia, después de que me la quitaron a la hora ya estaba bastante bien. Sí me molestaba al hablar, y la doctora me dijo que no hiciera esfuerzo, por eso les pedí que no tuviéramos el estudio. Pero bueno, ya en la semana mejor. Y hoy que fui a que me revisara, pues hubo la oportunidad de compartirle. Es una doctora que tiene ahí su consultorio muy cerca de donde vivimos cuando llegamos aquí a Monterrey. Por eso la contactamos en su momento. Y pues Dios ahí nos ha dado gracia. Ha revisado a Diana, a Pato, a mí también. Y bueno, pues hoy la plática y los comentarios con respecto a la situación, obviamente con lo de la pandemia y ella tiene una hija pequeña, no sé qué edad, pero pequeña, y como pues ella estaba así como preocupada qué iba a hacer con su hija, ¿no? Entonces, pues fue la oportunidad de compartirle ahí un poco. No le pude dar el plan de salvación, pero sí se llevó un folleto y me dijo que sí lo iba a leer, que estaba interesada y pues vamos a ver buscarla después en la semana ahí por cualquier pretexto y ver a ver si hay ahí alguna oportunidad de volverle a hablar o de continuar testificándole. Entonces,
pues bueno, Dios siempre tiene ahí la oportunidad de poder servirle y de poder compartir en cualquier circunstancia. Entonces, en este caso con la dentista, pues ahora sí que por algo se me amoló la muela y bueno, una muela por un alma, por supuesto que es muy barato, ¿no? Entonces, pues siempre hay ahí la oportunidad de compartir en cualquier circunstancia que estemos viviendo, en cualquier oportunidad que tengamos. Seguramente Dios podrá abrirnos la puerta para hablar de Jesús, ¿no? Estuvo padre, muy agradecido con Dios. Pues bueno, estuve ahí como media hora porque me revisó y me hizo limpieza. Entonces, pues ahí no le pude decir nada porque pues estaba así con la boca abierta sin poder hacer nada. Pero ya después de que, en lo que ella me iba comentando, en lo que me estaba haciendo la limpieza, pues ya, después de que ya pude compartirle, pues hubo ahí una buena oportunidad, ¿no? Y pues la conocemos, yo creo que la primera cita la he de haber tenido con ella como en el 2014, o sea, ya hace 6 años, y bueno, vio a Pato desde chiquito, y me dice, bueno, ya está muy grande, y le dije, sí, ya está de mi tamaño, entonces pues ella se acordaba de él muy, muy chiquito. Y bueno, con Diana también la ha atendido o sea, como que tiene muy, muy claro quiénes somos, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad más de compartirle, ¿no? Y bueno, ya se incluyó mi mamá, ahí anda. Buenas noches, Ma, qué bueno que te conectaste. Y pues bueno, fue la oportunidad de hoy de compartirle a la doctora Katia, así se llama. Entonces, pues bueno, ojalá Dios seguramente tiene un plan para ella y su familia y ojalá ella deje que Dios toque su corazón para poderse convertir, ¿no? Yo espero no tener que ir otra vez, pero pronto, pero si da la oportunidad, pues bueno, iremos, ¿no? Y pues gracias a Dios por eso. Muy bien. Pues en lo que van llegando los demás, vamos a orar para que Dios nos guíe y Oh, mande. perdón. Nada más quería decirte que ayer se convirtió una muchachita que viene a hacerme las pedicure ¿Ok? y hace mucho que le quería hablar y no se daba el tiempo y se convirtió corazón, se fue muy contenta, le regalé una Biblia, hicimos la oración, le pregunté que si quería hacer la oración, me dijo que sí y le leí el folleto, entonces lo doblé y al tiempo que se lo extendí me dijo, ay, démelo, me dijo, démelo para llevar. Sí, le dije, sí, te lo voy a regalar, le dije, y se fue muy contenta. ¿Y ella la ves seguido a ella? ¿O tienes manera de contactarla? Sí tengo manera, hablándole por teléfono. Ok. Pues para ver qué onda, hablar con ella después, saber qué ha pasado y si hay Sí, oportunidad, pues invitarla a que lea la Biblia, que estudie. sí, ya le dije que el libro leyera el libro de Juan, si quería empezar por el segundo mandamiento, ay Dios, el segundo testamento, El el Nuevo Nuevo Testamento, Dios mío, el Nuevo Testamento, si lo quería leer primero y leer otra vez Juan, o se lo quería brincar como ella quisiera. Y le dije cómo orara, que pidiera siempre a Dios y a nombre de Jesucristo. ¿Cómo orara? Le enseñé
va a venir porque aquí dejó todas sus cosas. Se fue a ver si estaba abierto ya el lugar donde vende todo lo que ella utiliza. Que ha estado sin trabajo porque, bueno, cerraron las tiendas donde venden todas las cosas de las uñas, de los pedicures y manicures. Ok. Y aquí me dejó todo. Bueno, pues es una buena oportunidad. Va a regresar por sus cosas. Va a ser una buena oportunidad ahí de compartirle. Sí. Y y pues sí, De hecho, le dije que si quería volver a leer el folleto para que lo comprendiera más, pero sí lo entendió muy bien, quedó muy clara, se fue muy, muy feliz. ¿Cómo se llama ella? Vicky, nada más sé que se llama Vicky, no sé su apellido. ¿Qué edad tiene? 38. Ok. Pues sí, puede ser tú invítala a estudiar a ver si quiere estudiar. Sí le dije, Ok. ahí le voy a volver a decir ahora que venga. Ok. Estaría muy bien. Así es. Perfecto. Muy bien. Pues qué buena noticia también. Excelente noticia. Un pendiente menos. Así es. Ok. Bueno, pues vamos a orar para que Dios nos guíe y avancemos con nuestra reunión de hoy. Arturo Beltrán, si nos guías en una oración, por favor. Claro que sí. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por la pandemia que estamos viviendo. Te damos gracias por la vida de la persona que nos está platicando Maricarmen. Te damos gracias por su salvación. Te agradecemos, Señor, todas las bondades que nos has dado. Te pedimos por el estudio que vamos a tomar el día de hoy. Haz, por favor, Señor, que nosotros lo aprendamos, que estas enseñanzas entren en nuestros corazones y se puedan mostrar en nuestra forma de vida. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén, Padre. Amén, Padre. Muy bien. Ya nada me faltó preguntar, tu mamá, Arturo Beltrán, ¿cómo anda? ¿Bien, doña Cristina? ¿Todo bien? Sí, muy bien, cuidando nietos. Cuidando nietos, pero bien. Gracias a Dios, sí. Ok. ¿Lo de tu hermana, cómo va? Ella está viviendo ahí con ella, con mi mamá. Y pues ahí han estado, realmente. No hay mucho Mucho que hablar ahí. hablar ahí. Bueno, pues a seguir orando. Así es. Ok, bueno. Pues nos quedamos vamos a retomar el último versículo que vimos, que fue Daniel 10:20. Estábamos hablando de cómo Dios le revela a Daniel cómo son esas batallas en el cielo y cómo aquí le dice que hay la venida de la potestad que estaba en Persia y que también habría una en Grecia y que serían de los reinos que estuvimos estudiando, que estarían oprimiendo a Israel en la historia, ¿no? Entonces, si quieres, Brisa, leernos Daniel 10:20 y de ahí retomamos el estudio, por favor. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces, tenemos a la potestad o al príncipe de Persia, que es una potestad demoníaca que está detrás del rey de Persia, que tiene que Miguel pelear con él, y dice que va a regresar porque va a tener que pelear contra una potestad que estará detrás del príncipe de Grecia, y este príncipe de Grecia sería Alejandro Magno,
que vendría a conquistar prácticamente todo el mundo conocido. Entonces, aquí Dios nos revela estas batallas espirituales que se dan. Vimos que tardaron 21 días, ¿no? O sea, Daniel se puso a orar y fueron 21 días de estar en silicio y en ceniza. Y también lo podemos entender por el pasaje que vamos a leer de Efesios 6, versículo 12. Pues vámonos a Efesios. Y vamos a pedirle a don Roberto si nos lees Efesios 6, 12, por favor. ¿6:2, verdad? Sí, sí, sí. 6, 12. Efesios 6, 12. Porque no tenemos, ¿Me abriste? sí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Entonces, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, todo un ejército perfectamente organizado, toda una estructura militar, ¿no? Es la que nos está describiendo aquí Pablo, que está estructurada el ejército de Satanás, ¿no? Contra lo que tenemos que estar peleando. Entonces, como decíamos, Daniel estuvo orando 21 días y no cesó de orar, se mantuvo orando, se mantuvo ahí dependiendo de Dios en la oración y esto trajo la respuesta de Dios. Entonces, la pregunta es si yo estoy orando, ¿no? Si Dios me está moviendo a orar con todo esto que está pasando, ¿no? O sea, todo esto que está pasando, Daniel se puso a estudiar la Biblia. Lo que encontró fue la promesa de Dios de rescatar a su pueblo que le había dado a Jeremías y a Isaías, 70 años de esclavitud. Él se pone a hacer las cuentas y dice, ya es el tiempo del regreso de Israel a su territorio, se están cumpliendo los 70 años. Entonces, él se pone a orar y se desata esta batalla espiritual, ¿ok? Nosotros estamos ahorita, año 2020, Israel ya está en su territorio, ya regresó, está por terminarse la generación que verá el retorno de Israel y nos estamos poniendo a orar por el regreso de Cristo, por el regreso de lo que Dios está planeando hacer, o simplemente estamos pidiendo que Dios acabe con la pandemia, ¿no? Por dar un ejemplo. O sea, realmente si Dios está permitiendo cosas y Dios nos está llevando a estudiar su palabra, pues es porque Él quiere que nos pongamos a orar. Y a orar porque se haga su voluntad, ¿no? Y su voluntad es, primero, que las personas se salven, como en el caso que nos comenta ahorita Mari Carmen, como en el caso que les comenté hoy con la dentista, de buscar la voluntad de Dios para que la gente se salve. Y la otra es ponernos a orar para que se cumpla la voluntad de Dios. Obviamente va a haber demonios, autoridades, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes, ¿no? Ejércitos, que van a ir en contra de que las promesas de Dios se cumplan. Pero las promesas de Dios siempre se cumplen, siempre van a darse por hecho. O sea, Dios las va a cumplir, pero si estamos estudiando la Biblia, pues es porque Dios quiere que sepamos estas promesas, sepamos y conozcamos su voluntad y esto nos lleve a orar, ¿no? Entonces, como resumen, podemos entender en la primera parte del estudio es que Dios nos está llevando a orar por las promesas que Él nos está dando en su palabra. Entonces, en su palabra dice que Él nos va a guiar, que nos va a dirigir nuestra oración cuando nosotros busquemos su voluntad. Entonces, si nosotros buscamos su voluntad, pues lo único que vamos a encontrarnos es las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que nos pongamos a orar.
por las promesas. Entonces, el arrebatamiento es una promesa hecha a la iglesia. Y todo esto, los apóstoles del primer siglo, bueno, los apóstoles en el primer siglo, ellos pensaban que el arrebatamiento iba a ser en ese momento, o sea, en ese momento que estaban ellos viviendo. No sabían que iban a pasar estos casi 2000 años, ¿no? Que ya pasaron. Entonces, ellos pensaban que el arrebatamiento se daría. Y bueno, tenían las condiciones, ¿no? Estaba Israel en su territorio, estaba el templo en funciones, ellos estaban predicando el evangelio, el imperio romano estaba sobre Israel gobernando. Entonces, todas las condiciones estaban dadas para que viniera el Mesías. Solamente que ellos no sabían, todavía no entendían, porque esta revelación total viene hasta el final, en lo que estamos estudiando de Apocalipsis, cuando leemos el libro de Apocalipsis. Y entonces ellos lo que están entendiendo es que vendría esta promesa, ¿ok? La promesa del arrebatamiento. Y si es una promesa, entonces, por lo que entendemos que acabamos de leer en el libro de Daniel, lo que tenemos que hacer es orar. ¿Por qué? Porque hay toda una estructura demoníaca que está en contra de que se cumplan las promesas de Dios, tanto en lo individual en tu vida como a nivel global, ¿no? Ahora que estamos entrando en la nueva normalidad, o en, no sé cómo, cómo dice, el nuevo orden mundial, ¿no? Ya, como que siempre ya suena muy demasiado, apegado a la escritura, ¿no? Pero bueno, vámonos ahí mismo con Daniel a los versículos 26 y 27 del capítulo 9, donde es uno de los pasajes no sencillos de estudiar, pero donde se muestra y donde está la iglesia en medio. Entonces, en el capítulo 9, los versículos 26 y 27, está descrita la dispensación de la gracia, que es el tiempo que ahorita estamos viviendo. No está fácil de entender, pero vamos a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Entonces, si quieres leer, Arturo Andrade, ¿sí puedes leer? ¿Sí? Si nos lees capítulo 9 de Daniel, versículos 26 y 27. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, se quitará la vida, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de las semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Este pasaje es uno de los pasajes que normalmente los judíos ortodoxos se brincan, porque aquí da la fecha de la muerte del Mesías y da la fecha de cuando regresaría. Entonces, arranca diciendo, y después de las 62 semanas, porque en el versículo 25 habla de la muerte de Jesús, habla de la venida de Jesús, dice, se quitará la vida al Mesías. Entonces hay 62 semanas y luego hay 7 semanas, ¿sí? Y luego queda la última semana, porque tiene que cumplirse 70 semanas. Entonces habla del pueblo, de un príncipe que ha de venir, destruir la ciudad y el santuario. Este pueblo que destruyó la ciudad y el santuario es el Imperio Romano, ¿no? Porque en el año 70, Tito Vespasiano viene y destruye Jerusalén, destruye el templo y empieza la diáspora de los judíos, o sea, todo lo que es que los judíos se dispersan por todas las naciones.
Dice, su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego aquí se brinca, aquí hay este brinco, dice, y por otra semana, ¿sí?, confirmará el pacto con muchos. O sea, un príncipe del mismo pueblo que destruyó el templo y el santuario y la ciudad, va a hacer un pacto con Israel por otra semana. Acuérdense que esta unidad de semana no es semana, sino es septena, es unidades de 7 años. Entonces aquí ya se cumplieron las primeras 69 semanas de Israel. 7 semanas de 7 años, que son 49 años, que son las que se llevaron para reconstruir la ciudad y el templo, ¿no? Que fue cuando fue dada la orden por Artajerjes de Persia. Después 62 semanas para la muerte del Mesías. Allá son 62 más 7, son 69. Y nos queda una semana. Esta semana todavía no empieza. Estamos en el inter entre el versículo 26 y el versículo 27. Este valle que hay entre la devastación del templo y luego otra vez el templo, este valle que no se ve aquí, si tú lo ves a la luz del Nuevo Testamento, pues es este lapso que abrió Dios, que se llama la gracia, o la dispensación de la iglesia o la gracia. ¿Ok? Entonces, los judíos terminan la semana 69 con la muerte del Mesías y la semana 70 va a arrancar. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Va a iniciarse con un pacto. ¿De quién? Del príncipe que está del pueblo que destruyó la ciudad y el templo. Por eso sabemos que el anticristo, que es este personaje, porque ahorita vamos a describir lo siguiente, va a estar al frente. Podemos pensar que es la Comunidad Europea o una coalición de países que van a ocupar el territorio del Imperio Romano, del cual él será el líder, y el cual hará este pacto con el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos que entender cómo es el brinco, de las 7 semanas, más 62 semanas, más una semana. Ya se cumplieron las primeras 69 septenas, o sea, serían 69 por 7, es el total de años que se han cumplido. Desde la salida de Israel para reconstruir el templo hasta la muerte del Mesías. Ahí fueron 69 unidades de 7 años. O sea, que es de 42 y 9, 63, serían 502 años. Y luego de ahí viene una últimos 7 años, que la tribulación, la Biblia dice que dura 2.520 días, ¿no? Que son 7 años. Entonces, todo esto tiene que ver con esta última semana, que es la tribulación, que aquí está descrito. Y si por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y luego dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Esto qué significa? Que ya el templo está en funciones, o sea, el templo ya está funcionando con todo el rito sacerdotal levítico en Israel, lo cual es una abominación. ¿Por qué? Pues porque Cristo ya pagó, ya no es necesario hacer todo este tipo de culto. O sea, Israel sigue incrédulo ante Dios como nación, porque ellos siguen esperando al Mesías, ¿sí? Este hombre dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Aquí Dios describe al anticristo como el desolador. Y esta muchedumbre de las abominaciones habla de esta imagen que va a poner de él en el templo, en el lugar santísimo, y él se va a declarar Dios. ¿Ok? Entonces dice, hasta que venga la consolación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, se va a cumplir todo lo que viene más adelante. Aquí Daniel solamente nos da los tiempos y la venida del Mesías. O sea, cuando se cumplan y se terminen estos 7 años, o esta septena, es cuando el Mesías regresa por su nación, por Israel. ¿Ok? Entonces sabemos que del momento que empieza el pacto del anticristo con Israel, ahí arranca la tribulación, son 7 años y Jesús regresa al final de esos 7 años. Entonces aquí tenemos la fecha del regreso de Cristo. No sabemos cuándo arrancan, ¿verdad? Los 7 años.
¿no? Esa sí no tenemos la fecha. Hay este brinco. Sí sabemos cuándo terminó la 69, pero no sabemos cuándo empieza la semana 70, ¿ok? Aunque todo nos indica que cada vez estamos más cerca. Entonces, este tiempo es el tiempo de la iglesia, un pueblo que no era pueblo de Dios y ahora es pueblo de Dios. ¿Cuánto va a durar la gracia? Pues ahorita ya llevamos desde el año 33 y medio hasta el 2020, ¿no? O sea, ya llevamos casi 2000 años, llevamos 1900 años más o menos de gracia, ¿no? O sea, Dios ha extendido su gracia 1897 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto más puede ser? Pues a lo mejor son 100 años más, 50 años más, 10 años más, 5, no sabemos cuánto tiempo más. Pero lo cierto es que debemos aprovechar su gracia. O sea, este tiempo es un tiempo gratis, ¿no? Es un tiempo que Dios dio adicional para que nosotros tuviéramos la oportunidad de conocerle y convertirnos. Entonces, ¿cuándo se pone a andar el reloj para que termine la gracia? Bueno, se pone a andar el reloj cuando el pueblo de Israel regresa a su territorio, porque es una de las condiciones que se daban para que regresara el Mesías. Entonces, curiosamente, Israel sale desde el año 70, ¿no? O sea, muere Jesús en el 33 y fracción. Israel es destruido o sacado de su territorio en el año 70 y empieza a finales del 1800, más o menos 1892, empieza el movimiento sionista. Hay un primer regreso más o menos al final de la Primera Guerra Mundial, hacia 1918. Pocos judíos regresan ahí por el tema de la Primera Guerra Mundial, pero el regreso oficial, digamos, fuerte viene cuando acabando la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Francia, al acabar con... Bueno, Inglaterra se queda, al acabar la Primera Guerra Mundial, al vencer al Imperio Otomano, se queda Inglaterra básicamente con todo lo que es Medio Oriente, y con Francia empiezan a hacer la división de los países, a como ellos entienden, pero finalmente le regresan Palestina al pueblo de Israel a través de una compra, un tratado inglés, Bradford, creo que se llama, no me acuerdo exactamente si es Bradford. El tratado de Bradford, que la familia Rothschild, ¿no? Entrega dinero y prácticamente compran el territorio de Israel. Y empezamos a ver este regreso de Israel a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Y en 15 de mayo del 48 se decreta o se reconoce por medio de las Naciones Unidas el Estado judío. En el 67 Israel recupera los territorios ocupados y recupera parte de Jerusalén. El año pasado, este año no me acuerdo, se reconoce a Jerusalén como la capital, porque antes la capital de Israel era Tel Aviv. Hasta este año, o a finales del año pasado, se reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. La reconoce Estados Unidos con algunos otros países dentro de las Naciones Unidas. Estados Unidos traslada su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y pareciera simple, pero todo esto solamente está confirmando el tiempo del regreso de Israel. Y la manecilla de Dios, o lo que determina el tiempo y las profecías de Dios, es lo que pasa con Israel. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que cada vez estamos más cerca. Todos los que nacieron antes del 48, cuando nacieron no existía Israel como nación, ¿no? Entonces, esa generación que vio regresar a Israel será la generación, por lo que entendemos del pasaje, que verá el regreso de Jesucristo. Entonces, los muy optimistas pues viven 80, 90 años, ¿no? Entonces, no sabemos, ¿no? Aunque para Dios un año son como, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Pero lo cierto es que cada día estamos más cerca. Y como hoy le decía a la dentista, bueno, finalmente todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, si es por el coronavirus o si es por la edad o si es por otra enfermedad, pero finalmente todos nos vamos a morir y tenemos que estar preparados. Y lo que Dios quiere es que estemos preparados para partir, ya sea que nos llame estando vivos o nos llame ya estando muertos. Al caso es lo mismo, ¿no?
En términos prácticos es igual. Solamente habrá una diferencia, que unos resucitarán primero y otros serán arrebatados, pero para el caso es igual, ¿no? Entonces no sabemos cuándo va a suceder esto. Lo que sí sabemos es que Israel ya regresó a su territorio, ya recuperó casi el 100%, ya recuperó Jerusalén, ya recuperó su capital y le falta solamente arrancar el templo, ¿ok? Ahora, el templo no es una condición para que venga Jesús, para el arrebatamiento, ¿ok? Lo que sí sabemos por el pasaje que estamos leyendo es que a la mitad de la tribulación ya está en funciones el templo, ¿no? Entonces, no hay ninguna condicionante que tenga que ver con el templo para el regreso de Cristo, o sea, para el arrebatamiento. Una condicionante que sí tiene que ver es, al parecer, un pleito o un problema entre Siria e Israel, o sea, entre Jerusalén y Damasco. Y ese se está dando ahorita, ¿ok? Entonces, los judíos ya quieren reconstruir el templo, hasta donde tengo entendido, como su calendario religioso arranca con la Pascua, pero su calendario oficial, digámoslo así, o su calendario político, no sé cómo se le llame, su calendario secular, arranca con el Rosh Hashanah, o sea, ellos su año inicia con el Rosh Hashanah. Ellos quieren arrancar el templo y construir el templo ahora que sea el Rosh Hashanah de este año. Entonces, si vemos que los judíos arrancan con la construcción del templo en Rosh Hashanah, ¿lo veremos o no lo veremos? No lo sabemos. ¿Podrán arrancarlo? Pues tampoco sabemos, ¿verdad? Pero lo cierto es que al ya tener como capital y como autoridad legal sobre Jerusalén, aunque hay todo un conflicto con la parte palestina, pues no sabemos, ¿verdad? Pero el caso es que debemos de tener muy, muy en claro que es poner los ojos sobre Israel, es lo que nos va a identificar mejor el tiempo que estamos viviendo. Lo cierto es que nos tenemos que poner a orar por el regreso de Cristo, pidiendo que sea en el tiempo de Dios, ¿no? Faltan muchos por convertirse, seguramente, entonces faltará mucho para que venga. A lo mejor faltan pocos por convertirse, entonces falta poco para que venga. Lo cierto es que la tribulación va a ser la mayor muestra de amor y el mayor tiempo de conversión en la historia de la humanidad. Pero yo lo que veo ahorita es mucha gente, a pesar de todo lo que estamos viviendo, no da, ahora sí que no da su brazo a torcer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es necesario? Pues es necesaria la tribulación para que la gente reaccione. Vámonos a leer en Daniel ahí también, Daniel 12:4. Porque ¿cómo vamos a saber estos tiempos? ¿Cómo Dios nos describe estos tiempos también? Vamos a ver varios versículos que nos van a dar estos tiempos. Si lo quieres leer, Andrés, ¿sí traes micrófono para que lo leas, por favor? Sí, claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, entonces aquí nos da tres condiciones, tres cosas que iban a pasar cuando esto fuera a acontecer. Lo primero es que la escritura iba a estar cerrada, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a todos los estudiosos de la Biblia, desde el tiempo del exilio, ¿no? O sea, desde el tiempo de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, del primer siglo, hasta principios del siglo pasado, hay muchos estudios de la Biblia, hay muchos ensayos. Yo te diría los mejores que he visto son los de Isaac Newton, pero ninguno de los grandes estudiosos de la Biblia tuvo tan claras las cosas como en los últimos años, ¿sí? Pues dice Dios que toda la escritura iba a estar sellada, ¿no? Lo primero que le dice a Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro, ¿sí? Aquí habla de toda la Biblia. Entonces, toda la escritura iba a estar sellada y guardada hasta el tiempo del fin.
¿Cómo vamos a ver que el tiempo del fin? Pues porque se empieza a abrir la Biblia y se empieza a entender. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Lo segundo dice, en ese tiempo correrán los hombres de aquí para allá. O sea, iba a haber un desarrollo impresionante en el traslado. Y esto solamente sucedió hasta el siglo pasado, ¿sí? Con la invención de los transatlánticos, con la invención, primero la locomotora, pero las locomotoras no trasladaban tantísima gente, pero luego con los automóviles a principios de siglo, con los transatlánticos a principios de siglo, y luego 1920 con los aviones de ahí en adelante, vemos un aceleramiento del movimiento de la humanidad en general que no existía, ¿sí? El 99% de la humanidad nacía, crecía, se reproducía y moría en el mismo lugar hasta el año 1900. Muy pocos eran los viajeros, ¿verdad? Tenemos los viajes de Marco Polo, tenemos los viajes de Cristóbal Colón, los viajes de Magallanes, los viajes así, los grandes aventureros y conquistadores, pero eran el 1% o menos de la población. El resto de los mortales hacía y donde nacía, ahí crecía y ahí moría, ¿sí? Una de las características del tiempo del fin es que la humanidad se iba a estar moviendo por todos lados. Y hoy tenemos vecinos que no son de donde están, ¿no? Que no están donde son, ¿sí? Tenemos movimientos, yo me acuerdo cuando vivíamos ahí en México, en la colonia Cuauhtémoc, el edificio donde nosotros vivíamos, yo le decía que eran las Naciones Unidas, porque todo el tiempo había gente de todos lados y todo el tiempo llegaban diferentes, ¿verdad? Había asiáticos, había europeos, había sudamericanos, había norteamericanos, había de todos lados había, ¿no? Y más ahí en la colonia Cuauhtémoc, que es muy, muy cosmopolita. Y hay muchas ciudades en el mundo que son así. Entonces, esto habla de un movimiento, ¿no? Aquí donde mismo estamos, ¿no? Yo estoy en Monterrey, no soy de Monterrey, mi mamá es de México, también está en Monterrey. Don Roberto es de Culiacán, creo que Maricano también es de Culiacán, están en Guasave. ¿Quién más? Lulú es de Choix y está en Culiacán. Y pues nosotros vamos a Sinaloa seguido, o estamos yendo lo más que podemos. Luis está viviendo en Villahermosa y él es de Guasave, etcétera, 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 ¿no? O sea, no estamos y nos estamos moviendo, cosa que no era lo común hasta hace bien poquito. Esa es otra señal. Y la otra señal que dice es, y la ciencia aumentará. Si nosotros vemos todos los avances tecnológicos y de ciencia de los últimos 50 años, 60 años, ha habido más avances tecnológicos y en ciencia que el resto de la historia de la humanidad, ¿sí? O sea, hemos avanzado en muy poco tiempo, más que en todo el resto de la historia, sobre todo en la velocidad de las cosas. A lo mejor dices, bueno, ¿cómo construyeron las pirámides? Bueno, pues las construyeron con tecnología de aquel entonces, lo que pasa es que lo hacían muy despacio, ¿no? Nosotros ahora con la tecnología que tenemos podríamos construir lo mismo muy rápido. Es la diferencia, ¿no? El templo se tardaron 49 años en reconstruirlo, ¿no? Yo creo que hoy en día si lo hacen se van a tardar 49 días, ¿no? O sea, en hacerlo. Entonces, esa es la ciencia aumentará. O sea, toda la tecnología es mucho más rápida, mucho más veloz. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tomando este estudio. Pues imagínate si Pablo, o Juan o Pedro hubieran tenido esto, o Isaías o Ezequiel, ¿no? Para explicarle a todos los del exilio, ¿no? Oye, vamos a estudiar esto. Imagínate lo rápido, nosotros no hubiéramos existido, ¿no? Hubiera venido el Señor antes, ¿no? Pero Dios tiene un tiempo para cada situación y para cada cosa. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? Israel es el reloj. La parábola de la higuera nos lo indica. Vámonos a Mateo 24. 32 y 33. A ver si lo quieres leer, Lulú, por favor. No está conmigo, Juanjo, yo lo leo. Ah, ok, Andrés. ¿Me dijiste Mateo 24? Ajá, 32 y 33.
Va. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Ok? Entonces, la higuera representa al pueblo de Israel, ¿no? Es una parábola. Entonces dice, bueno, cuando la higuera reverdece, sabemos que el verano está cerca. Cuando Israel regrese, ¿no? Que es todo el tema que está hablando en este pasaje de Jesús, el regreso a Israel a su territorio, sabremos que el tiempo está cerca, ¿no? Dice Jesús, está ahí a las puertas. Entonces, con todo lo que estamos viendo, lo único que podemos entender con base a la Escritura es que estamos cada día más cerca y que Jesús está prácticamente a las puertas. Entonces, ¿cuándo será todo esto? ¿Cuáles son las señales que podemos entender ahorita? Porque dices, bueno, ¿qué señales tenemos ahorita? Pues sobre todo tenemos falsos profetas, que es de lo que habla la Escritura, o falsas esperanzas, también se puede traducir así, ¿no? Vamos a estar escuchando acerca de cuestiones que pueden ayudar y que te pueden salvar, ¿no? La otra vez estaba oyendo una persona que estaba diciendo que ahorita todos los cambios que se tienen que hacer en las escuelas y en la sociedad, ¿qué es lo que nos va a ayudar, verdad? Y pues no, las personas no vamos a poder sobrevivir con un distanciamiento social, ¿no? Dios no nos hizo así. Dios nos hizo sociables, nos hizo que tuviéramos relación unos con otros, nos hizo que pudiéramos vernos las caras, ¿no? Una de las ideas que pongamos hacerlo en Zoom es que nos veamos, ¿no? Porque es importante, es algo que tiene que suceder, ¿no? Entonces, no es cierto, o sea, obviamente todos somos afectados, desde los más pequeños hasta los más grandes, en menor o mayor manera, pero estamos siendo afectados, esa es una falsa esperanza. También habla de los principios de dolores, todo esto viene en el capítulo 24 de Mateo, ahorita lo vamos a tocar. Y habla de terremotos, de pestes, de hambres, de situaciones conflictivas, ¿no? A nivel mundial. Habla de maldad y de violencia, eso pues está de sobra comentarlo, ¿verdad? Habla, como ahorita lo vimos, de la velocidad a lo que van las cosas, ¿no? Ahorita ya se nos acabó mayo. 2020, mañana es 31 de mayo. Hello, ¿vieron el primer semestre? ¿No? No. Y a pesar de que dices, no, hombre, estamos aquí en la cuarentena y todo va lentísimo, no es cierto. Va rapidísimo, ¿no? Ya se acabaron 5 meses del año y ni los vimos, la verdad. Yo, parece que fue ayer que estábamos en Año Nuevo y ya estamos acabando mayo. Y Feliz Navidad. ¿Mande? Feliz Navidad. Sí, y los siguientes 7 meses, dime, Brisa. Juanjo, en el estudio Juan Manuel comentó que aumentaron mucho los suicidios en los jóvenes, por ahorita por lo de la cuarentena. Claro. De 14 años en adelante más o menos. Es que imagínate, una persona que no tiene a Dios, ¿qué esperanza puede tener? O sea, cualquier chavo que se ponga a meditar 5 minutos en el planeta, pues lo menos que puede hacer es decir, ¿qué hago? ¿No? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué esperanza hay? No hay esperanza. Hay cero esperanza, ¿no? No hay nada por lo cual vivir. ¿Por qué? Pues porque quién sabe qué pueda pasar, a dónde me va a llevar. O sea, en el mundo no hay esperanza. O la esperanza que del mundo es falsa. ¿Sí? En cambio, si tenemos a Cristo, bueno, sabemos que nuestra esperanza está en Cristo, que Cristo tiene el control de las cosas, y si Él decide venir dentro de 100 años, pues nos va a dar la gracia para estar 100 años, ¿no? Bueno, no todos viviremos 100 años, pero los jóvenes podrán estar sin ningún problema el tiempo que esperen al regreso de Cristo, ¿no? Entonces, es muy diferente la vida en Cristo que la vida sin Cristo. La vida sin Cristo no hay esperanza. Y las esperanzas que se dan son falsas, ¿no? Porque no te van a sustentar. No van a llenar tu vida ni te van a dar esperanza. ¿Ok? Otra característica del tiempo que estamos viviendo es la reconstrucción de Babilonia, ¿no? Entonces, el regreso de Babel, ¿no? De Babilonia, en lo que es Irak,
todo esto que está en Bagdad, en las afueras, toda la reconstrucción de Babilonia, cada vez está más avanzada. Los que conocen dicen que es así impresionante lo que están haciendo allá en la reconstrucción. Una nueva ciudad, ahora sí que la nueva Babilonia, con todo el esplendor de Nabucodonosor. Y la Biblia habla que cerca de ahí o ahí mismo será parte del centro de operaciones de Satanás nuevamente. Y bueno, pues algo ha de estar pasando allá, ¿verdad? Otro de los temas es las guerras mundiales, ¿no? Hemos vivido 2 en el siglo pasado. Y ahorita si hay una tercera, pues ya caput, ¿verdad? Si todo el mundo le entra, pues va a estar muy feo. Obviamente el regreso de Israel y la inmoralidad en todos los sentidos, ¿no? Entonces, vámonos ahí a Mateo 24, 34. Retomando un poco lo que comentamos hace rato. Si lo quieres leer, Ma, por favor. Mateo 24, 34. Nada más tienes que abrir el micrófono. Por acá. Ahí está, ¿Ya? ahí está. Ok. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok. Entonces, si lo vemos tal cual, nada más necesitas ponerlo otra vez el cierre del micrófono, para que no se... hablo, yo no hablo. Pero se vicia, de todo se vicia, se necesita cerrar. Gracias. Entonces, esta generación está hablando de el regreso de los que vieron, o los que vieron el regreso, o los que vieron reverdecer a la higuera, ¿ok? Entonces, los que vieron reverdecer a la higuera están viendo o verán el regreso de Israel, o muy probablemente verán el regreso de Israel a su territorio y el regreso de Jesús a la tierra, ¿ok? Entonces, esta generación es la que lo verá, este lapso de tiempo. Si hablamos también del gen, porque podríamos hablar también del generación, puede ser el gen, ¿no? O sea, que no pasará este tipo de generación. Y aquí podemos meternos a los temas más raros, desde todo el transhumanismo y todo lo que se está haciendo de modificar el ADN. Puede ser que Dios también se refiera a esto, diciendo que no va a pasar, o sea, Dios no va a dejar que el hombre transgreda las leyes biológicas del ADN y que no mute, ¿no? A algo así que extraño, ¿no? Porque puede pasar. Y también tal vez se pueda aplicar a esto. Ahora, ya lo estamos viendo, ¿eh? Yo vi un reportaje de, ya existe una persona que se puede conectar a un ordenador vía los pensamientos. O sea, ya trae una antena y se puede conectar Wi-Fi con un ordenador. O sea, por los pensamientos. Entonces ya más falta que quede así ligada, ¿no? Es un experimento que se hizo. Entonces, eso ya está muy raro, ¿no? Y si siguen con el tema de la clonación y si siguen con el tema de modificar los genes para tener niños que no tengan, no sé, tú pareces diabetes y ya sabemos cuál es el gen de la diabetes, pues lo vamos a eliminar y te vamos a causar. Todo eso que se está haciendo puede volverse un problema y tal vez también se refiera a esto en el pasaje, o sea que Jesús no va a dejar que se altere la generación o el gen del hombre para que esto acontezca, o sea, que él venga antes. O sea una o sea otra, pues ya está a las puertas, cualquiera de las dos, ¿no? Vámonos a leer también ahí en Mateo 24, del 37 al 39. Ahí, Mario, que acabas de entrar, Mateo 24, 37 al 39, que describe la época de Noé. ¿Sí lo tienes, Mario? Sí, listo. Mateo 24, 37 al 39. Perdón, no lo tengo aquí ahorita a la mano. Entonces, Arturo Andrade, por favor, Mateo 24, 37 al 39.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en los tiempos de Noé, nos dice aquí el pasaje, que dice que el hombre vivía comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, tenían una vida totalmente disoluta, ¿no? Aquí casándose y dándose en casamiento dice que se casaban y se descasaban y se volvían a casar, ¿no? Hay gente que va en no sé qué número de matrimonio. Y esto habla de una tremenda inmoralidad y destrucción, ¿no? También habla de violencia, porque dice comiendo y bebiendo, es como dejaban que se fuera la vida así. Y si leemos el pasaje de Noé, vemos que había tremenda violencia en la tierra. O sea, el valor humano ya no tenía valor. Todo lo que estamos viendo ahorita de lo que pasó en Georgia con el señor Floyd, ¿no? Que no sé qué habrá hecho, seguramente hizo algo mal, pero... En Minneapolis. Lo que en Minneapolis. Fue, ¿perdón? Fue en Minneapolis. En Minneapolis, ¿cierto? Que los vikingos sacaron un escrito, ahorita me acordé. O sea, es increíble la maldad, ¿no? Y la maldad de la autoridad, ¿no? O sea, ya no, o sea, los que tienen que guardar el orden, los que tienen que hacer las cosas bien, lo están haciendo muy mal. Entonces, y no hay valor por la vida humana. Entonces, estas características ya las tenemos. Vámonos ahora a Lucas 17, del 28 al 30. A ver, Beltrán, Arturo. Lucas 17, 28 al 30, por favor. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, aquí también está hablando igual. Las condiciones del tiempo de Lot, de Sodoma y Gomorra, bebían, plantaban, edificaban, se casaban, todo normal según ellos, pero con una profunda inmoralidad. ¿Sí? Porque el pasaje, cuando vamos a Génesis, dice que desde el menor hasta el mayor, todos los varones le bateaban para el otro lado y estaban mal. ¿Sí? Todos estaban involucrados en esta maldad. Entonces, ¿estamos llegando a eso? Estamos llegando a eso, si no es que estamos a pelo de rana calva de llegar, ¿no? O sea, se legisla, se dice y se hace como el hombre quiere, no como dice Dios. O sea, se están rechazando los principios de Dios, tal como se rechazaron en Sodoma y en Gomorra. ¿Ok? O sea, una inmoralidad al máximo. Vamos a leer también en Daniel 2, del 40 al 45. ¿Lo quieres leer? Del 40, Daniel 2, del 40 al 45 lo va a leer Pato. Pero todos. 40 al 45. Está bien. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y todo lo que viste de los pies y los dedos, en parte del barro cocido del alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Entonces, aquí estamos viendo toda la historia de la humanidad resumida en estos 4 o 5 versículos. Entonces, ¿cómo dice? Dice Daniel que este cuarto reino será fuerte. ¿Se acuerdan cuando vimos los 7 reinos la semana antepasada? Que veíamos que el imperio romano era el sexto y se repetía en el séptimo. Aquí lo pone como el cuarto, ¿no? Porque habla de estas 4 bestias. Entonces, esta cuarta bestia dice que este cuarto reino es como el hierro, dice, como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas. Así fue el imperio romano. ¿Ok? Pero luego dice que vio los pies y los dedos, y dice que en parte eran de barro cocido como el alfarero y en parte de hierro. Entonces aquí hace una diferencia entre el imperio romano, que era una coacción de todos, o sea, el imperio romano estaba dominando, y el segundo imperio romano resucitado o revivido va a estar unido, va a haber una alianza, pero va a ser como el barro y el hierro, ¿no? Que aunque los pongas juntos, no se pueden mezclar, ¿sí? Entonces va a tener la fuerza del hierro, pero la fragilidad del barro. O sea, va a tener alianzas humanas. Entonces dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se van a mezclar por medio de alianzas humanas, ¿sí? En el caso del Imperio Romano, pues no era una alianza, era una invasión, y Roma conquistaba y mantenía sojuzgados a los pueblos que conquistaba, les cobraba impuestos y tal, ¿no? Todo se rendía culto a Roma. En este imperio, ¿sí?, que va a ocupar el mismo espacio que el Imperio Romano, o va a hacer más o menos lo mismo, hay alianzas. Entonces, si tú le preguntas a un alemán si se va a llevar con un francés, pues no, ¿verdad? Si hay 2 naciones que no se llevan, son los alemanes con los franceses, pero van a hacer una alianza, como hasta ahorita, ¿no? Nos conviene unirnos, ¿no?, en este mercomún europeo, porque podemos ayudarnos en ciertas cosas, pero yo soy comunitario, pero, o sea, hay esa unión, pero no hay una alianza, ¿sí? Entonces, por lo que entendemos, parece ser que la Comunidad Económica Europea será la base de este imperio o de este imperio resucitado romano. No podemos decir que vaya a ser exactamente ahorita la Comunidad Económica Europea, pero es muy probable que sea la plataforma del anticristo, porque va a tener esta fuerza. Entonces dice, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y dice, y en los días de estos reyes, que se acuerdan que son 10 dedos que se van a unir, no habla de 10 reyes, o 10 reinos, o 10 autoridades. Desde mi punto de vista es 10 casas reinantes europeas, ¿no? Para mí esa es la traducción, pero puede ser 10 autoridades, ¿no? O 10 estados, ¿sí?, que le den su poder al anticristo. Dice, se va a levantar un reino que no será jamás destruido. ¿Okay? Entonces, cuando esté el imperio del anticristo, es cuando va a venir Jesús a establecer su reino. Dice, porque ese va a permanecer para siempre. Dice, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, ahí está dando todos los imperios, el oro es Babilonia, Nabucodonosor, la plata es Persia y Media, el barro y el bronce es Grecia, y el barro y el hierro es Roma. ¿Okay? Roma y Roma revivida. Entonces dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer el porvenir, el sueño es verdadero y fiel su interpretación, ¿no? Todo esto que está diciendo Daniel solamente estaba el reino de Nabucodonosor, que era el reino de oro. Pero esta piedra, no cortada por mano humana, que es Jesús, es el que va a destruir todos los imperios de la tierra
o todos los imperios que han ido en contra de Israel y en contra de la humanidad, donde el diablo ha estado detrás, y están representados en esta escultura que será destruida y de la cual saldrá el Imperio Romano. Entonces, podemos pensar que esta alianza de naciones, que es la Comunidad Europea, sea la plataforma o la base para el anticristo, o algo similar, ¿sí? Porque ahorita las últimas noticias, obviamente Inglaterra se salió, ¿no? Porque Inglaterra no iba a estar, eso sí, en la Biblia dice que ellos no estarían, pero ahorita España e Italia están teniendo problemas fuertes en la Comunidad Europea por todo el coronavirus y están yendo en contra de muchas cosas, ¿no? O sea, hay todo un debate ahorita en la Comunidad Económica Europea y hay algunos que se quieren salir. Entonces, no sabemos, ¿no? Si de repente vemos que se salen 10 países, a ver qué onda, o nada más quedan 10 en la Comunidad Económica, no sé, ¿no? Pero lo cierto es que ahorita hay muchos. ¿Por qué? Porque está la Comunidad Económica Europea, pero no hay presidente, ¿sí? No hay un emperador. Por primera vez Europa unida y no hay emperador, ¿no? Entonces, pues es una plataforma que pareciera bastante apegada a lo que está diciéndonos Daniel, ¿ok? Entonces, bueno, ¿quiere escuchar la gente o no quiere escuchar? Nosotros lo que tenemos que hacer es compartirle a las personas, ¿sí? Decirles, oigan, esto está cerca, finalmente el Señor ya viene, ¿cómo estás con tu relación con Dios? Dios quiere rescatar a los más, ¿no? Finalmente lo que Él no quiere es que la gente se quede. Entonces vámonos a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahora se los voy a leer yo de acá y lo voy a ir compartiendo. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues todos los que habían muerto en Cristo están durmiendo, ¿sí? Todos los que han muerto en Cristo duermen, no han muerto, o sea, no están en el infierno. Están en ese impas de llegar al tribunal de Cristo, donde salen del tiempo y solamente están esperando la resurrección. Entonces, todos los que durmieron en Cristo tenemos o tienen esperanza, y los que vamos a morir en Cristo tenemos esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, ¿no? Entonces, Jesús murió y resucitó. Todos los que murieron en Cristo murieron y van a resucitar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces Pablo le está diciendo, todos los que estemos vivos cuando regrese el Señor, no vamos a ser transformados antes de que sean resucitados los que durmieron en el Señor. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el día de la resurrección. El día del arrebatamiento es el día de la resurrección, ¿sí? El día que van a resucitar todos los vivos, todos los que murieron en Cristo, desde Adán hasta el último de ese momento, resucitarán, sus cuerpos serán resucitados. Y luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿sí? Entonces, primero resucitan todos los muertos en Cristo y la generación que esté viva en ese momento de creyentes y de inocentes, o los que estemos vivos, ¿no? Si es ahorita, o si morimos, pues vamos a resucitar primero, una millonésima de segundo antes. Pero si estamos vivos, no vamos a preceder a los que murieron primero en Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, como va a ser en un instante, pues obviamente esto no se va a ver, ¿no? O sea, no se va a ver la resurrección del cuerpo de los que están muertos, que es bueno, y sus átomos, pues Dios juntará sus átomos, eso no se preocupen. Oye, si mi tatarabuelo se convirtió y se fue al mar y se lo comieron los peces, y no importa, no importa. Dios sabe dónde está cada átomo de cada persona y va a volver a ser su cuerpo. Eso no es preocupante.
Y los que estemos vivos o los que estén vivos en ese momento, esa generación que esté viva, será juntamente arrebatado con ellos, dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces, en algún punto del universo, de las nubes, de la atmósfera, vamos a juntarnos para estar junto con Jesús, para entrar al tribunal de Cristo y después a las bodas del Cordero. Así que, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el arrebatamiento tiene que ser, es la promesa, ¿sí? Lo que empezamos viendo en el estudio es una promesa que nos debe de alentar. Alentar a vivir para Cristo. ¿Para qué? Para que más gente se convierta y sea que muera o esté viva, sea arrebatada, y a nosotros, sea que muramos, sea que vivamos, vamos a ser finalmente arrebatados, ya sea resucitados y transformados, ya sea arrebatados y transformados. ¿Ok? Solamente que primero van los muertos en Cristo, que están durmiendo, y luego los que estén vivos en ese momento. ¿Ok? Vámonos a Mateo 27, 52 y 53. A ver, Mari Carmen, ¿puedes leer? ¿Sí lees? Mateo 27, 52, 53, por favor. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos pasajes, hasta ahí, 52, 53. Estos pasajes son impresionantes, ¿no? ¿Por qué? Porque cumplen la fiesta, ¿no? La fiesta de las primicias. Jesús es las primicias, pero hay también junto con él todos estos que después de que Jesús resucita, se levantan y resucitan y dieron testimonio hasta que se fueron con Jesús, ¿no? Yo pienso que estos, cuando Jesús se va, se los lleva con ellos. No sabemos cuántos fueron, pero imagínate que Jesús muere en la Pascua, resucita el tercer día, y de repente estás en tu casa y viene tu abuelo que se murió hace 3 años, resucitado, que era un tipazo, vivía para Dios, y llega y se presenta a tu casa y dice, ¿qué hubo? Ya resucitó el Mesías y ya me resucitó a mí. Cree, ¿no? Porque muchos se levantaron de los sepulcros y fueron, o a lo mejor David resucitó en ese momento y fue a dar testimonio. No sé quiénes fueron a los que resucitó, el pasaje no lo dice, pero sí resucitó a varios. Y se cumple la fiesta de las primicias. Entonces Jesús es la primicia, pero con él varios que resucitaron y que estuvieron en Jerusalén dando testimonio, y pues no se quedaron, ¿verdad? Porque si no, pues seguirían todavía aquí, tienen cuerpos perfectos, que ya resucitaron, seguirían vivos. No, tuvieron que haberse ido con Jesús, a fuerza. Pero estuvieron 40 días dando testimonio, seguramente a sus familiares y amigos, de que Jesús era el Mesías, para que no hubiera la menor duda de que Él era el Señor. Entonces, imagínate, ¿no? Cómo estuvo, y ni aún así Israel creyó, ¿verdad? Que es como nación, es increíble, ¿verdad? Que dijeron, quién sabe qué inventaron, ¿verdad? ¿Qué pasó, Arturo? Se les apareció el muerto, literal. Sí, se les apareció el muerto, literal, pero estaba vivo, ¿no? Sí. La canción no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no? O sea, no, o sea, realmente ha de haber sido impresionante que llegara tu papá y te dijera, oye, cree en el Mesías porque Jesús es el Mesías, ¿no? Pero tu papá ya se había muerto 5 años, 10 años, 20 años atrás y venía con un cuerpo perfecto y te testificaba acerca del Mesías, del pago del Mesías. Entonces, bueno, esto pasó, que es junto con las primicias. Alentémonos los unos a los otros con esto. Y vámonos ahora a leer el tiempo que va a tardar el arrebatamiento, que ya lo mencionamos ahorita, que es Mateo 24, 40, 42. A ver si lo tienes, Brisa, por favor, Mateo 24, 40 al 42.
Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, dice que dos estarán moliendo, la una será tomada, la otra será dejada, y estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, y dice, velad, porque no sabéis a la hora en que ha de venir tu Señor. ¿Sí? O sea, como ladrón en la noche. ¿Sí? Vámonos a Lucas, Lucas 17, 34 al 36. A ver, Beltrán, por favor. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarían en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces, aquí también nos habla de que es al mismo tiempo y en tres horarios distintos, ¿verdad? En la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, en todo el mundo, al mismo tiempo, el uno será tomado, el otro será dejado. ¿Sí? ¿En qué momento? En ese momento es el momento que se dará el arrebatamiento. Un instante antes de esto van a resucitar todos los muertos en Cristo. Que eso viene en 1 Corintios 15, 51 y 52. A ver, Urias, Jesús, Andrés Urias. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Es correcto. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí Pablo nos dice un misterio, ¿sí? Un misterio es algo que no se entiende o no se sabe qué es. Entonces, en este momento dejó de ser misterio, ¿verdad? Pero sí nos dice, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a estar como los muertos en Cristo, o sea, no todos los creyentes van a morir. Dice, no todos van a morir, pero sí todos los creyentes vamos a ser transformados, ¿no? O sea, todos vamos a recibir un cuerpo nuevo. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Ese original es en un átomo de tiempo, o sea, en un instante, en menos de lo que abres y cierras los ojos, va a ser el arrebatamiento. Y dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿no? Por eso sabemos la referencia o pensamos que tiene que ver con el Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, y es la fiesta de la resurrección, ¿no? Aparte. O sea, esas dos cosas es el Rosh Hashanah. En Tesalonicenses nos habla de la trompeta, ¿sí? ¿Arturo? Pero lo dice porque se tocará la trompeta. ¿Por qué lo remarca ahí? Pues porque esa era la fiesta de las trompetas y se va a oír la trompeta. O sea, finalmente el mundo entero oirá el trompetazo y tontan, pues no están. Y será muy probablemente por el cumplimiento de las primeras 4 fiestas judías que cumple Jesús, todo nos hace pensar o podemos pensar que será en la fiesta del Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas y la fiesta de la resurrección. Es lo que celebran los judíos. Es más, si somos un poco estudiosos de la Biblia, es el día que Dios hizo a Adán. Y casi seguro es el día que nació Jesús. Por las fechas y por todo lo que tenemos y las cuentas con el nacimiento de Juan, porque sí tenemos la fecha del nacimiento de Juan, y es 6 meses más chico Jesús, ¿no? Y Juan nace en la Pascua. Y pasan 6 meses, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. La fiesta de la resurrección de las trompetas.
que empieza el año judío, que tiene que ver con el nacimiento o la creación de Adán y la resurrección, y muy probablemente, ahora sí que los que saben mucho de la Biblia dicen que las cuentas cuadran así, es el nacimiento de Jesús, aunque no lo sabemos exactamente, ¿verdad? Pero sí tendría sentido que Jesús haya nacido el mismo día que nació Adán, ¿no? Dígame, How. Juanjo, también está considerado el día que se prolongó un día entero, que detuvo el sol y la luna. ¿Sí? Sí. Sí, nada más. Lo que pasa es que astronómicamente vamos un día atrás. Exacto. Porque la Tierra, el universo se detuvo un día. Casi un día, dice la Biblia, en Josué, ¿no? Lo que pasa es que si sumas el casi un día de Josué más los 10 grados que regresa el sol en Ezequías, ahí se completa, sí, claro. Se completa un día. ¿Qué es lo que los astrónomos ya calcularon que falta? Ya eso astronómicamente ya está comprobado, que la Tierra hay un día que falta, ¿no? ¿Cómo que falta? Es que en la Biblia dice, ¿verdad? Pues sí, se detuvo un día el universo. Y no lo creen. No lo creen, ya lo comprobaron astronómicamente, matemáticamente, y no lo creen, ¿verdad? Pero bueno, ya el que no quiera creer, la ciencia aumentará, ¿no? Ahí vemos lo que leímos con Daniel. Entonces, bueno, en este átomo de tiempo, dice, tocará la trompeta y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿no? Habla de un cuerpo nuevo, incorruptible, y dice, y nosotros, Pablo se incluye en esa generación, porque él pensaba que el arrebatamiento vendría en su tiempo, porque estaban las condiciones dadas, estaba el Imperio Romano, estaba Israel en su territorio, estaba el templo en funciones, y todo estaba acomodado, serían transformados esa generación. Finalmente esa generación murió, y han pasado, pues, no sé cuántas generaciones sean, del año 60 al 2020, pero han sido las que Dios ha dado de gracia para que tú y yo nos convertamos y muchos, muchos millones más, ¿no? Entonces, ¿será en esta próxima fiesta judía? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que se va a dar en algún momento, ¿no? Y lo más seguro es que coincida con la primera fiesta del otoño, que es la fiesta del Rosh Hashanah, que es las trompetas y la resurrección, ¿ok? Bueno, y para terminar, ¿cómo será pues la manera correcta de vivir hoy para nosotros? Pues es muy simple, ¿no? La manera correcta de vivir hoy es estando a cuentas con Dios. Para eso nos está dando este tiempo, para que entendamos, definamos, nos pongamos a leer su palabra, estudiarla para entender mejor este tiempo. No nos chamaqueen con falsos profetas, con falsas esperanzas. Y obviamente orar compartiendo el Evangelio a cuantos Dios nos dé la oportunidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ojalá tengamos muchos años. Yo espero que tengamos mucho tiempo para seguir ganando las almas, pero igual y no. Ahora sí que no lo podemos saber. Y además, pues tenemos el factor X, ¿verdad? Que es que cualquiera podemos partir en cualquier momento, ¿no? Nadie tenemos la vida comprada, aunque estemos jóvenes, aunque estemos como estemos, solo Dios sabe cuánto tiempo nos queda aquí, ¿verdad? Entonces, finalmente el día y la hora de tu partida, de mi partida, solo Dios la sabe. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar el día de hoy, que es el que nos está dando Dios para vivir para Él. Mañana, pues mañana ya veremos, ¿no? Ya dependeremos de Dios igual que hoy. Entonces, la idea es vivir para Dios con todo el corazón, arreglar lo que tengamos que arreglar. El tiempo cada día está más cerca. No sabemos cuánto, pero está más cerca. Y así va a ser nuestra partida, ¿no? Vamos a estar aquí, de repente el Zoom se va a quedar sin nadie, ¿no? Espero que todos digan, sí, no, se van a caer los lentes y los anillos y todo lo que no sea nuestro se va a quedar, ¿no? Las muelas postizas y los lentes postizos y todo eso que hacemos, exacto, el ojo de mentiras, todo eso se va a quedar, ¿no? Pero Dios nos va a dejar un cuerpo incorruptible, ¿sí? Perfecto.
Entonces, en el siguiente instante. Entonces, realmente es una bendición. Y por eso dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿no? El Señor ya viene, no tarda, no retarda su promesa, el arrebato es una promesa, se va a cumplir al 100%, o sea, no es a lo mejor, no es completamente seguro. Lo que no sabemos es si somos esa generación, ¿verdad? Cada generación ha tenido la oportunidad de pensar que es la generación del arrebatamiento. Creo que la de nosotros cumple todas las características y todas las situaciones que la Biblia menciona, pero pues no sabemos, ¿verdad? No lo podemos asegurar. Pero sí podemos estar orando para que Dios cumpla sus promesas, ¿no? La primera es la salvación y la segunda es pues que Él ya termine con este tiempo de la verdad, de violencia, inmoralidad, depravación y todo lo que se está viviendo. La verdad es muy, muy, muy feo, ¿no? Entonces, como decía mi pastor, decía, gracias a Dios que pasó lo del coronavirus, porque mandaron a los niños a la escuela, a sus casas, y los están guardando de toda la maldad que están viviendo en las escuelas, ¿no? Y pues sí, gracias a Dios. Ahora más gente, gracias a esto, también ha tomado decisiones de empezar a educar a sus hijos en casa, ¿no? Nosotros tenemos, ¿cuántas personas? 2, 3 parejas que han hablado con nosotros y que están diciendo, ¿sabes qué? Ya estoy decidiendo mejor en casa porque ahorita ya me di cuenta que en la casa están mejor, ya me di cuenta que en la escuela estaban viendo cosas terribles, o sea, Dios les abrió los ojos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Para que vayan entendiendo que lo mejor es seguir la voluntad de Dios y que Dios nos guarde, ¿no? En medio de una generación maligna y perversa, de todo lo que está pasando. Y bueno, no quiere decir que no puedan ir a la escuela a tus hijos, si quieren está bien, pero finalmente Dios tiene el mejor plan para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lo mejor es que nosotros entendamos su voluntad y decidamos vivir de acuerdo a su voluntad el tiempo que quede, ¿no? Sea mucho, sea poco, finalmente el chiste es vivir en su voluntad. ¿Ok? Bueno, pues con eso terminaríamos el estudio del arrebatamiento, nuestra partida. Y no sé si hay alguna pregunta o comentario con respecto a lo que ahorita vimos o de otra cosa. Dígame, Arturo Andrade. Juanjo, Moisés le pedía perdón a Dios por los pecados de su pueblo. Sí. Yo hago lo mismo por los pecados de mi familia. Sí. ¿Está en decisión de Dios perdonarlos o los perdona de todos modos? O sea, Dios ya pagó. Sí, lo sé. Dios no perdona. Ok. ¿Ok? O sea, tenemos acceso al perdón porque alguien ya pagó, que es Jesús. O sea, Él tomó nuestro lugar y pagó la consecuencia, pagó la deuda, nos redimió, ¿sí? Y por eso tenemos acceso al perdón. Entonces, por ejemplo, Job hacía sacrificio por sus hijos, no sabía si andaban bien o andaban mal, pero él pedía por sus hijos, ¿no? Lo que no puedo pedir es por su salvación. Ah, ok. O sea, finalmente Dios dice, pues yo no tengo nada contra nadie, ¿no? Yo tengo un problema con el pecado de cada quien, pero ya lo pagué. Lo que no puedo yo es tomar la decisión por otra persona de salvarse, porque es decisión de cada persona. Entonces, sí puedo orar, intervenir, sí. O sea, tú puedes orar, Dios, ahora no es Dios perdónale sus pecados, no es el sentido de la oración, es más bien Dios quebrántalos y llévalos a que tengan arrepentimiento por sus pecados, para que se salven. O sea, el objetivo es que se salven. Obviamente, si yo oro por las personas, las de mi familia o quien sea, finalmente Dios va a traer misericordia sobre ellos, ¿no? Aunque Dios tiene misericordia sobre todos, si yo estoy orando por alguien, pues Dios va a tener misericordia. O sea, por mí yo estoy absolutamente seguro y cierto de que mucha gente oró por mí para que yo me salvara. ¿Sí? Había mucha gente orando por mí. Y no pedían que me perdonara Dios mis pecados, sino pedían que me convirtiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay que orar por la conversión salvación de las personas, la salvación, ¿no? Okay. Y que frene el pecado en su vida. Entonces, lo que sí puede pasar es que Dios empiece a tropezar
las vidas de los que viven mal, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando empezaron a orar por mí, todos mis planes que yo tenía y que iban viento en popa porque el diablo estaba de atrás promoviéndolos, Dios los frenó. ¿Sí? O sea, Dios quitó toda la producción de los discos de música que íbamos a grabar, Dios quitó un negocio que íbamos a hacer en Estados Unidos, o sea, Dios fue frenando así, de un día para otro los desapareció. Sí, fue impresionante. En esos 2 años, antes de que yo me convirtiera, o sea, todo se frenó así, sin más ni más, o sea, fue Dios, porque se pusieron a orar por mí. ¿Sí? Entonces, todos mis planes, pues digamos como que Dios dijo, bueno, ya, bye, ¿no? Y cuando llegó el tiempo y que yo estaba lo suficientemente quebrantado, llegó y me habló, ¿no? A través de una persona me presentó el plan de salvación. Fueron meses de debates, pero finalmente doblé las manos, ¿no? Entonces... O sea, ¿no te convertiste a la primera? Eso no sabía. No, ¿cómo crees? Yo sí. A la segunda. Yo era bueno y creyente. Yo era guadalupano, imagínate. Sí, o sea, yo había estudiado con los benedictinos, o sea, ¿cómo crees? Sí, es cierto. Yo era de los que eran buenos, ¿no? Lo cual, evidentemente, yo sabía que no, pero era mi postura. Entonces, evidentemente, no me convertí luego. O sea, la primera no. Es más, me convertí sin entender prácticamente nada, sino más bien con un profundo temor a que si existía el infierno, iba a estar muy feo y yo iba a ver ese lugar, ¿no? Entonces, realmente Dios fue muy, muy hábil en convencerme, ¿no? Pero hubo una oración de varias personas detrás para que pasara esto. Y yo creo que detrás de cada uno de nosotros ha habido oración de gente que se puso a orar por nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a saber en el cielo, ¿no? Vamos a ver todo el resultado de nuestras oraciones. Ahí sí Dios lleva la contabilidad y la vamos a ver, ¿no? Habrá gente que llegue y no haya contabilidad de nada, ¿no? Nunca oró, ¿no? O nada más oró para sus cosas. Entonces Dios, pues, ahí de vez en cuando le contestó alguna cosa, pero no habrá nada en el cielo, ¿no? En cambio, si estamos orando por la eternidad de las personas, si estamos orando porque Dios nos dé gracia, si estamos orando porque Dios nos dé inteligencia para compartir, si estamos orando porque Dios nos abra puertas, o sea, todo esto nos lo vamos a encontrar en el cielo. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más? No. Ok. Bueno, ahí Mario tenía una petición de oración. Así que te pido, Mario, si das gracias por el estudio y oras por la persona que me comentaste, por favor. ¿Sí estás, Mario? ¿No estás, Mario? A lo mejor hizo mute en ese momento. Bueno, entonces voy a orar yo para dar gracias. Y déjame ver la persona que me dijo, es que me comentó hace rato, me dijo de un chavo que se llama Guillermo Barbosa, que es un predicador ahí en Culiacán y que estaba enfermo, no sé si en Culiacán, no, en Mazatlán, perdón, y que estaba enfermo, Guillermo Barbosa. Ok. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das, la oportunidad de compartir tu palabra el día de hoy. Gracias por tu misericordia, por todos los que estamos aquí. Guárdanos, Señor, y guarda a todos los que no pudieron estar también hoy, Señor. Ten misericordia. Te pedimos por esta persona, Guillermo Barbosa en Mazatlán, que tú le des gracias, Señor, le des salud. Y te pedimos por cada una de nuestras familias, Señor, de nuestros seres amados, para que tú los guardes y los lleves a vivir para ti, Señor. Gracias te damos y te pedimos todo esto confiando en tu amor y te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén. Amén, Padre. Okay. Amén. Amén. Pues buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches. Padrísimo, Juan, muchas gracias. No, gracias. Dios les bendiga.
Acá Que andan. pasen un feliz fin de semana. Ahí anda Pato. Bye, Pato. Bye, Yanis. Cena. Qué Gusto verlos. verlos. Que Dios los bendiga. Bye. Bye. Gracias, igualmente. Bye, señor Arturo. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, buenas noches. Bye, Buenas noches. Dios los bendiga. Bye. Espérate. Dios los bendiga. Gracias, Beltranes. Gracias. Igual. Bye, Igualmente a Grisa. todos, buenas noches. Gracias. Carras. Bye. Urias. Bye. Bye. Tajo. Bye, Mari Carmen. Bye. Bye. Bye, mijo hermoso. Bye. Bye. Dios te bendiga.